¿Qué tal mis brothers? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Hoy estamos con Carlos, ya lo vieron, y me está acompañando aquí a Rola Racing para hacer un trabajo con el Supra, y es desarmar todo el interior, sacar todos los plásticos, sacar el tablero, las puertas y todas las cosas que vamos a retapizar y dejar como nuevas. Pero no solo eso, sino que tengo unas partes nuevas. Ya me llegaron los faros originales traseros del Supra, nuevos, o sea, están en caja, nuevos de hace 40 años, un stock así, una cosa, una locura. No sé cómo lo conseguí, tú también quieres meterte a foros, comentando lo encontré, y vamos a poner para cambiar estos faros acá, que están muy rotos y viejos. Una de las muchas cosas que vamos a cambiar en el Supra para que quede como nuevo, así que quédense hasta el final para ver la transformación de un auto completo a un pedazo de lata, como lo que hice con el 240, pero esta vez sí va a volver, esta vez sí vuelve. Ya que estamos con Juan, que me ha estado ayudando a cuidar del Supra un tiempo, ya que hemos estado enfocados en el 240, drifteando. Pueden ver esos videos si no lo han visto. De todas maneras. Pero mira lo que he traído. Partes nuevas, bueno, no nuevas, pero mejores. Tenemos partes. Y estas partes sí son nuevas. Antes de seguir con el video, les quiero recomendar una aplicación para que puedan generar ingresos extra. Se llama Binomo. En la descripción del video van a encontrar un link con el cual, si se inscriben, les van a regalar $1000 para su cuenta demo, con la cual pueden practicar, y cuando estén listos ya podrán invertir en su cuenta real para generar ingresos reales. También les dejo las redes sociales de Binomo en la descripción para que puedan informarse mucho más del app. Recuerda que el app es para personas mayores de 18 años y que el trading puede implicar mayores riesgos, así que debes informarte muy bien antes de invertir. Aquí está mi cuenta real, donde les voy a mostrar cómo hacer un trade. La app es muy práctica de usar, solo debe predecir si la gráfica va a subir o va a bajar. Yo, por ejemplo, llevo un rato viendo la gráfica y considero que va a tener una tendencia alta, así que invertiré $50 y vamos a ver cómo avanza el trade. Solo tengo que esperar unos segundos. Y bueno, aquí pueden ver mis ingresos. Invertí 50 y hemos terminado con 91. Aquí está la casilla de educación, donde Binomo les puede dar mucha información sobre el trading y les puede ayudar muchísimo a las personas que quieren aprender más del tema. También está la casilla de torneos. Recuerda que Binomo organiza torneos regulares que puedes participar cuando quieras, y también tienen atención a las 24 horas para que puedan resolver cualquier duda o pregunta que tengas. Y aquí pueden ver que Binomo tiene diferentes métodos de pago, y además les recuerdo que no se les cobrará comisión ni por retiro ni por depósito. Así que ahora sí, continuemos con el video. En principio el interior del Supra está bastante completo, lo cual es genial porque este interior lo queremos restaurar. Vamos a sacar el tapiz de las puertas. Tengo una idea muy interesante de poner acá camuzo o alcántara, y aquí también retapizarlo, va a quedar muy bonito. Y lo que estoy más emocionado de retapizar es el tablero, que ustedes han visto por acá arriba, se ve mejor. Está bastante roto. Supongo que es el sol, el maltrato y todo, pero también en algunos años anteriores decidió que era buena idea ponerle tornillos de frente para poner los relojes. Yo no creo que sea buena idea, creo que hay mejores maneras de hacerlo. Así que vamos a sacar todo esto y retapizarlo por completo. Hay algunas partes que quiero hacer en fibra de carbono, ahí vayan dejando en los comentarios qué deberíamos hacer en fibra de carbono del interior. Vamos a poder reparar esta parte que se rompió de la consola, bueno, me vino así. Hacer esta parte de plástico tal vez en otro material más interesante, y estamos viendo si es que también hacer el tapizado del techo, porque está un poquito viejo. Demasiado ya. Sí, parece como tapiz de baño también. Dejémoslo ahí. Los asientos están bastante decentes, la verdad. Creo que ha sido retapizado no hace muchos años. Más que todo el mío está un poquito usado, pero en la parte de atrás los plásticos laterales sí podrían tener mejor vida, y de hecho tengo estos plásticos nuevos, o sea, en mejor estado en ambas puertas. No sé si lo tengo en mi camioneta, pero lo tengo en mi casa, así que lo traeré ya después. Hay que ver. Pero tenemos lo de la maletera, que eso sí también está muy bueno. Para comparar de una vez. Así es, así que vamos a desarmar todo esto acá. Pongo la cámara, pongo un timelapse. Carlos, tú ya has desarmado varios hachis, porque has tenido unos cuantos. Y más o menos, ¿cuántos puntos hay para desarmar esto acá? Fácil, en total como unos 20. A ver, ¿dónde? Yo creo que están unos costados. Hay acá en los costados, el aguantero acá adentro, acá en los costados hay, acá adentro hay. Este ya está suelto por suerte. Sí. Acá tienes un perno, no sé por qué, porque ese no va a ir. Sí, me parece un poco... Pero bueno, acá levantas esto, ahí tienes, ¿ves? Más puntos. Abajo en la consola. Acá al costado tienen uno. Abajo. Abajo tienen otro. Y adentro que está agarrando el tablero. Hay varios lugares, pero es bastante... Pero es al toque, en verdad. lógico, ¿verdad? Sí. La consola central primero. Eso debería salir. Levantas primero con una mano. ¿Y está arriba? Sí. Muy importante, guarden sus pernitos en la cajita.
Chéquense las cajas que se van a hacer con la Racing. Qué épico. Sale. Salió. Está así, con maña. Allá. Sí, deberías rehacer eso también por si Todo, acaso. hermano, todo se debe hacer en este auto. Cosas que no se me hubiesen ocurrido jalar. Suena como si lo rompiera, pero así ¿no los querías rotos? Ok, sacamos el costado. es. Eso. Bueno, acá tenía un tornillo, pero creo que estaba de decoración porque lo jalé y se salió nomás. Ya salió esta vaina. Ya, esto ya salió. Tengo enchufe. Un conector. ¿Esto? Sí. ¿Con qué Ah. regulas esto? Ya se conectó del otro lado. Sí, son. Y podemos amarrar eso en un sentido para poder manejarlo. Por acá Carlos ya se bajó toda la guantera y pueden ver la computadora programable. Es una Squirt. Tiene un tiempo ahí metida. Y veo varios cables de radio que no están conectados y que creo que van a estar en la maletera, así que vamos a también deshacernos de eso. Puedo ir sacando los relojes también, porque eso no va a permitir que salga todo por los cables que están por dentro. Ya van a ver el desastre que han hecho esta vaina. Voy a sacar ese que anda con el señor. Dale. Estúpido. El atrás ni siquiera estaba asegurado. Eficiencia at its finest. A ver. Ya salió. Hay que maraña cables, Ya está. Sin los relojes ya se ve mucho mejor, de todas maneras. Por supuesto. Y acá, aunque no lo crean, hay mucha plata. Solo esas tres cositas. Ya desconecté todos los cables de atrás y sale la consola. Que tenerlo así por el aceite. Sí, por si eso tiene acaso. aceite, ¿no? El medidor de aceite, chequense esta conexión. No sé por qué no tenían el sensor en el motor o por allá en vez de traer todo esta vaina hasta aquí. Pero sí, tiene aceite. Ok, con eso fuera podemos seguir desarmando. Ahí ves todo. Sí. Estos son los pernos. Ok, a desarmar. Ya tenemos todos los pernos de arriba afuera, todos los relojes afuera. Y lo que me estaba causando problema era sacar el shift light. Hasta lo desarmé a ver si podría sacarlo porque claramente no pasa por el hueco. Pero simplemente ya lo cortamos donde estaba empalmado. Y ahora sí, ya está. Debería salir todo, ¿no? ¿Qué nos olvidamos? ¿Qué nos olvidamos? No, acá está, ¿eh? Esta es presión nomás. Ya está, listo. Eso. Espérate. Hay algo acá amarrado. ¿Queda? No, sí, Ya está. acá hay. ¿Qué tienes ahí? Ah, sí. Ah, es un sensor del tablero. Ahí hay un Sí, Ya, yo lo sujeto. Dale. está acá, puesto. No, hay un enchufe ahí abajo. Ah, ya lo vi. Listo. A ver. Y sale. Adiós, tablero, que wow. Ha visto mejores días. Este hueco acá yo no entiendo, pero bueno, ya. Cada uno con lo suyo. Lo bueno es que vamos a retapizarlo por completo. Joaquín, no rompas tu retilla, por Dios. Sí, bueno. Hay algunas cositas que vamos a tener que volver a fabricar. A ver, prueba de fuego. ¿Prenderá? Ya conecté Whiteman. A ver. ¡Éxito! Ya estamos. Estamos bien. Así que ya saben, si quieren reloj de mezcla, temperatura, wideband, a la venta. Los que llaman inbox. Es un éxito. Tenemos espacio en los pies. El display está sujeto por un cintillo y los cables, suficiente. Y lo que está mostrándome Carlos, y tiene toda la razón, es que el sistema de aire acondicionado está completito, ¿no? Sí. Tiene todo. Así que... se Qué está mejor que haciendo tener tu realidad. shitbox en verano con aire. La puerta tampoco debería ser muy complicada, ¿no? Mueve este fierro y ahí tiene ganchitos. Toda presión. Sí.
acabamos con las puertas, con el tablero y ahora toca pasar a la parte de atrás y sacar estos paneles que están bastante mal puestos. Yo creo que han hecho algo bien empírico, no sé si sean los originales, pero Oye, tengo un reemplazo. Me parece bravazo esto. Que Sí. tenga esta compuerta. También No sé tengo si eso había algo- nuevo. Tengo para ponerle ¿Sí? a ambos lados. Esa que le falta justo. Tengo su tapita. Me lo conseguí también. Eso que no lo tengo acá. Pero igual vamos a tapizarlo, así que no importa. Vamos a sacar toda esta basura de aquí. Ahora sí ya acabamos. Ha sido el toque, en verdad. Sí. Bueno, la maletera falta sacar este plástico que es necesario para cambiar los faros. Así que lo haremos en ese instante. Y estos acá que podremos sacarlo, pero no es necesario porque tenemos la que vamos a utilizar fuera. Y esas son las que van a ser tapizadas. Así Está que en mejor estado. por las puras, eso se puede quedar. El resto ya pueden ver que está todo amontonado y tenemos más por acá, el tablero, todo. Y lo más importante, ha llegado el momento de probar los faros nuevos del Supra. Y pueden ver que está en una caja de Toyota, porque esto es un faro original que ha estado guardado en un container como 40 años, hasta que alguien compró el container, los encontró, los publicó en un grupo de Facebook y aquí están en mis manos después de haber dado la vuelta por el mundo de Japón a Puerto Rico a Perú. Puta, qué ganado. Qué locura, hermano. Me parece una suerte. Si ustedes tienen un carrito viejito como nosotros, Carlos tiene su Hachi, encontrar esas cosas es difícil y es caro. Es caro, sobre todo caro. Sí, pero ahora sí vamos a darle un cambiazo. Este direccional está reventado. Este de acá está roto abajo. Y el direccional también está reventado, así que bien merecido será. Probablemente alguien vaya a necesitar esto, algún amigo, alguien con un Supra, lo corta, lo repara, así que esto se guarda. Y así comienza la cachina. No lo quiero abrir, no lo quiero abrir porque como no lo vamos a poner ahorita. Oh, mano, está nuevo. Oh, ¿Lo tienes? sí, sí. Ya. Después Su se cae. cajita. Miren, con sus sellos, toda su tapa, su ternería nueva. ¡Oh! Eviten videos ahí. ¡Qué belleza! Puta, está bien paja. Qué increíble, hermano. A ver, pásamelo de los otros para compararlos. Qué increíble, gente. Está nuevo. Ahí tienes. Antes y después. ¡Qué diferencia! Además que no es exactamente el mismo modelo, creo. Es un poco diferente, lo cual es genial porque son diferentes años. Se ve hermoso, hermano. Qué brutal, Otra cosa. Es más, estos acá son los faros que todos quieren conseguir, me acabo de dar cuenta. Estos son considerados los feos y estos los bonitos, como el Koki. ¿Esos deben ser cookies? Sí, esos deben ser los de la última generación. Wow, Está cambiado la cara. es otro auto, bro, de verdad. Ah, no, la cola. Se le pone este, allá. Un antes y después, pero... Brutal. ¡Qué diferencia, brother! Está para foto. Ha quedado hermoso. Ha quedado hermoso. Voy a ver si puedo conseguirme la parte del medio, si no la voy a restaurar. Chequense el detalle de los faros nuevos. Esta línea del medio, tienen la luz de retro arriba. Es una diagramación diferente al otro que tenían, que era así. Y a mí me encanta el nuevo. Me parece mucho más bonito. Fuera de que están nuevos, el diseño me encanta. ¡Wow! Brother, es impresionante ver el faro así. O sea, solo miren este lado. Y rápidamente me pongo para acá. Este es un carro del 85, viejo, maltratado. Y ese es un carro 2021. ¿Sí o no? Ahí vamos, ahí vamos. Este es lo más nuevo que tiene el carro hasta ahora. Así que lo guardamos de vuelta.
y estarán fijos una vez que el resto del carro lo amerite con el interior y todas las otras cosas, pero lo tenemos, gente, lo tenemos. Ahí está, para que nos crean que estamos avanzando. Es un proceso difícil, esto me ha tomado casi un mes y pico de conseguir entre trámites hasta que llegue. Y qué decirles el interior del auto que he conseguido. He tenido que desarmar otro Celica para poder armar el mío. Ya, bienvenido al club. Así que así es la cosa. Hay donantes, hay carros que van desapareciendo y otros que mejoran. Básicamente. Esa es la vida del Toyota ochentero. Los carritos viejos. Así es. 240 también, ¿cuántos han desarmado? Bueno, vamos a guardar este farito de vuelta. Ahora he dejado el 240, así que no me entra el cabello, pero veamos obra de magia. Y me llevo el Supra. Y ahora nos vamos a Tap Cueros con el Supra. Ya está todo desmantelado y va a ser un reto manejarlo así. Espero que no estén volando cosas o se caiga mucho por todos lados. Y ya llegamos con el freno. ¿Qué tal, Joaquín? Vamos a sacar todo el interior. Ayúdame que esto pesa un montón. Por acá tengo una maderita que me vino con el carro, justamente para esto. Adelante un poco más. Queda. Te dije que iba a desarmarlo y lo desarmé. Son bastantes partes, ¿no? Obviamente no todo se va a aterrizar, por supuesto, pero si podemos restaurar algunas partes que están rotas, lo que conversamos, a ver qué se puede salvar, qué no, te traigo todos los repuestos también que tengo y si hay exceso de partes. Excelente. Me falta una caja más. Y eso es justo lo que te decía, que está partido la mitad de arriba. Sí, ya lo vi. Y yo creo que esto en carbono podría quedar increíble. Sí, es buena opción, de todas maneras. No, porque todo además hacer. No les quiero decir mucho todavía, pero hay que darles una idea para que sepan qué es lo que queremos hacer también, para que tengan una visión. Esto va a ser cambiado por completo. Ahí dejen en los comentarios, ¿esto en fibra de carbono o lo hacemos en gamuza? Porque el resto del tablero va a ser en gamuza. Ahí vamos a ver. Hay muchas cosas que sacar acá. Habla. ¿Cómo estás, hermano? Aquí revisando, Eso es todo lo que tenemos. creo que se puede hacer. El tablero, esto es lo que Es lo más principal, cariño ¿no? necesita. Sí, pues sí se puede, sí, todo se puede. Bravazo. Lo que darle forma, costuras. Sí. Yo también dije, oye, ¿qué hay acá? Y ¡pam! Se partió. Esto ya tiene 40 años. Literal. Sí, hay Está que, podrido, ¿no? sí, hay que trabajar con el fondo de nuevo. Sacamos este fondo. Se queda en plástico. Ajá, plástico y hay que ponerle otra cobertura de microporoso y diseñar. Diseñamos qué es lo que vamos a hacer, voy a llevar las costuras. El alcántara lo va a hacer muy bien. Sí, de todas maneras. ¿Lo tienes por ahí en la mano? Para ahí echarlo y ver cuánto te queda. Sí. A ver, Joaquín, estas son las opciones que tenemos. Por ejemplo, aquí hay dos tonos de alcántara. Esta es una ploma. Aquí tenemos el tono más oscuro. Que también sigue siendo medio claro. Sí, sí. Y esta opción, que es una gamuza, es mucho más oscura. Y, Sí. y definitivamente las tres van a quedar espectacular, pero ya es un tema de gustos, color y... La verdad es que por más que me gustan estos de acá, siento que el gris va a ser muy claro para el tablero y como tenemos que acompañar el resto del carro, yo creo que no es el color que busco. Ajá. Esta de acá sí me gusta mucho, ¿ah? Además en cámara se nota más la diferencia que en persona. Esto acá sí es negro, esto es más como que gris, ¿no? Yo creo que con esta, a ver, ahí está, eso hueco, Dios. Se veía mejor con los relojes puestos porque tapaba todo eso. ¡Wow! De hecho que acá van a ir las costuras. Claro, no hay que darle forma, pero el hecho de que ya veas una cosa completa y sin huecos, ¿qué dicen, gente? Me encanta, me parece que está genial. Y ahí podemos ver más claro esta parte de acá, que viene ahí al medio. ¿En qué material hacemos, gente? Ustedes comenten. Ahora sí, ya terminé de sacar todo lo que estaba en la maletera. Y es mucho más de lo que parece en el auto. ¡Sorry! Y aquí han estado más o menos mapeando cómo es que vamos a separarlo todo. Así que vamos a hacer toda la parte base de alcántara. Y esta parte que es la que apoya ese brazo va a ser en cuero napa. Yo creo que va a ser muy bien, va a quedar muy bien. De hecho le falta una parte acá arriba que es esta de acá. Y esto va como encima, ¿no? Probablemente no sea la de este lado, así que no va a cuadrar. Y esto también va a ser en napa, ¿no? Entonces vamos a tener cuero aquí y esto en gamuza alcántara. Va a estar muy chévere. Y me preguntaron sobre detalles en carbono y creo que no tiene muchos en verdad. La Forerunner me parece que tenía para hacer más. Claro. Así que vamos a hacer que se vea bonito, fino. Y nunca entendí cuál era la función de esta vaina, porque pones lo que quieras acá arriba, se cae el hueco y igual se sale de acá. Entonces no es muy efectivo. Pero bueno, ahí en los comentarios de saber. Para jugar, para estresar. Literal. Ya, y además hay que
pintura, tratamiento de plásticos. Sí. O sea, la idea es que como ya saben, acá van a hacer que el Supra cambie por completo todo lo que es el Aquí interior. también vamos a hacer un detalle de costuras al marco, con alcántara acá, con costuras para que pueda formar. Ahora sí, gente, ya voy saliendo tapueros. Aquí dejo todo en buenas manos. Los chicos tienen bastante tiempo para trabajarlo. Así que verán el video terminado en un tiempo todavía, pero créanme que valdrá la pena. Así que ya vamos saliendo. Todavía falta llevar el Supra en último lugar antes de acabar el video. Bueno, mis brothers, así voy acabando el video. Estamos en MT Automotriz y atrás mío pueden ver el Supra. Están comenzando a desarmarlo todo, sacar el motor, ya sacamos el interior porque entra planchado de pintura. Vamos a dejarlo espectacular, así que suscríbanse al canal si quieren ver la transformación de mi Supra. Ahorita les voy a mostrar un poquito para que vean cómo está y ya en los siguientes videos verán todo el proceso de pintura. Así que suscríbanse y ahí nos vemos.